Los duendes, demonios, trolls, elfos oscuros y las cosas que acechan en la noche merecen reconocimiento. Y nadie tiene más respeto y dedicación a estos monstruos y criaturas que Guillermo del Toro. La mente mágica y maníaca detrás de las películas como El laberinto del fauno, Hellboy, Pacific Rim y La forma del agua, es conocida en todo el mundo del cine por su inclusión y adoración de los monstruos. La forma en que diseña y da vida a estos seres por lo demás aterradores y a veces perturbadores es nada menos que una forma de arte. Cualquier cineasta de cualquier nivel de habilidad puede hacer un monstruo extraño, pero solo Del Toro puede hacer un monstruo hermoso y fascinante. Sus diseños son creativos, sus detalles ingeniosos y su amor por todas las cosas monstruosas no conoce límites. Sus criaturas no solo son identificables por sus gustos excéntricos, sino que han sido objeto de galerías de arte y exhibiciones. La frase, tan feos que podrían ser una obra maestra del arte moderno, va bastante al sentido literal cuando se habla de la colección de monstruos de este tipo. Desde vampiros hasta tritones, a Del Toro no le faltan bestias fantásticas en su filmografía. No, hay escasez de lo macabro y grotesco cuando se trata de este tipo, por lo que me gustaría rendir un homenaje en este video enumerando algunos de los mejores y más aterradores monstruos de este cineasta. Estos pueden ser amenazantes, maliciosos o levemente macabros, pero no se puede negar que cada uno tiene su propia extraña belleza. Aquí están los 10 mejores y más aterradores monstruos de Guillermo del Toro. Número 10. El Ángel de la Muerte es una personificación de la muerte personal de Hellboy, habiendo afirmado estar siempre presente en la encrucijada de la vida del medio demonio, donde puede morir. La característica más distintiva del ángel es que sus ojos están en sus alas, en lugar de en su rostro esquelético. Durante siglos, el Ángel de la Muerte residió en las ruinas de Bedmora, esperando a un Hellboy moribundo. Cuando llegó el momento en que mientras la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal buscaba al Ejército Dorado, Liz Sherman también buscaba quitar el fragmento de la lanza del príncipe Nuada en el pecho de Hellboy. Si bien el ángel es indiferente a la difícil situación de Hellboy, solo le salva la vida después de que Liz elija a Hellboy para vivir, a pesar de que se le advirtió que ella sufriría más que nadie, cuando Hellboy lleve a cabo su propósito predestinado. Una vez que quita el fragmento de lanza y se lo da al herrero Goblin, el ángel se despide. Número 9. El Hombre Pálido es un monstruo humanoide de piel pálida que tiene sus ojos en las palmas de las manos, lo que le da una apariencia aterradora. Esta criatura fue interpretada por Doug Jones, quien también interpretó al fauno en la misma película. Durante la búsqueda de Ofelia, para demostrar que era digna de no haberse convertido en un humano ordinario, ella fue enviada a la guarida de la criatura legendaria, conocido como el Hombre Pálido, que es un monstruo humanoide vil, horrible y rebarbativo, con una piel elástica y pálida, que tiene un inmenso apetito por los niños pequeños indefensos. Ofelia fue enviada a recuperar con éxito una daga que se mantuvo encerrada en la guarida del Hombre Pálido. El fauno le advirtió que no comiera nada del lujoso banquete servido en la mesa del Hombre Pálido, y también le permitió llevarse sus hadas mascotas para que le sirvieran de guía durante este viaje. Cuando Ofelia visita al Hombre Pálido, él está durmiendo en una silla en su mesa de comedor, junto a una cálida chimenea crepitante. Una vez allí, Ofelia encontró rápidamente la daga con la ayuda de las hadas, pero cuando estaba a punto de irse, no pudo resistir la tentación y se comió 2 jugosas uvas del banquete del Hombre Pálido, a pesar de que las hadas le recordaban de que no debía hacerlo. Esto, como se esperaba, despertó al Hombre Pálido de su profundo sueño silencioso, quien rápidamente recogió sus globos oculares de un plato sobre la mesa y los colocó en las cuencas de los ojos en las palmas de sus manos, e inmediatamente se dispuso a encontrar a Ofelia. La niña vio con horror cómo el Hombre Pálido era atacado por las 3 hadas que la acompañaban, 2 de las cuales agarró y devoró sin piedad. Mientras Ofelia se apresuraba a escapar, esta criatura, aunque no podía caminar muy rápido, ya estaba muy cerca de ella, y la salida se cerró solo unos segundos antes de que Ofelia pudiera alcanzarla. Pero rápidamente, ella dibujó otra entrada con un trozo de tiza que llevaba, y tanto ella como el hada restante lograron escapar justo a tiempo, dejando atrás al Hombre Pálido. Hubo buenas razones por las que las hadas advirtieron a Ofelia sobre el Hombre Pálido. Como se muestra en las paredes de la guarida de la criatura, hay pinturas del Hombre Pálido comiendo niños vivos, uno por uno. Los niños en las pinturas
obviamente estaban suplicando piedad sin éxito, lo que implica que el hombre pálido no tiene ningún rastro de humanidad. En un rincón de la guarida de esta criatura había una gran pila de ropa y zapatos de niños, lo que indica que sí se come a sus víctimas por completo, ya que no quedan huesos ni restos. El hombre pálido probablemente hizo las pinturas él mismo y guardando la ropa de sus víctimas como trofeos. Durante el tiempo que transcurre la historia, es en la España de la posguerra civil de 1944, después de la llegada al poder de Francisco Franco, cuando la mayoría de la gente estaba hirviendo raíces y literalmente haciendo sopa de las piedras. De modo que el banquete dispuesto en la mesa de la guarida del hombre pálido habría sido muy tentador para los niños que en ese momento habrían estado prácticamente muriendo de hambre. Número 8. En la continuidad de las películas de Blade, los Reapers son una raza mutante de los Hominos nocturna. La raza vampiro realizó una extensa investigación sobre el genoma de su propia especie, específicamente el arbovirus que causa el vampirismo, con el fin de crear una nueva raza de vampiros libre de las debilidades comunes entre su especie, como la plata, ajo y la luz del sol. El señor supremo vampiro, Eli Damaskinos, sometió a su propio hijo Jared Nomak a este nuevo virus del vampirismo, pero los resultados no fueron los que esperaba. Si bien Nomak se volvió inmune a la plata, el ajo e incluso los agentes anticoagulantes, él siguió siendo vulnerable a la radiación ultravioleta y aún no podía caminar bajo el sol. Pero aún el virus mutó y distorsionó severamente la química sanguínea de Nomak. Este se volvió más sanguinario de lo normal y necesitaba alimentarse a diario. Indignado porque su padre lo había convertido en lo que los vampiros llamarían un monstruo, Nomak huyó de la nación vampiro y tomó las calles, alimentándose no solo de humanos, sino también de otros vampiros, convirtiéndolo en lo que más tarde se conocería como Reapers. El virus Reaper infectaba a humanos y vampiros por igual, convirtiéndolo en Reapers a los pocos minutos de la infección. Los Reapers se pueden distinguir fácilmente de los humanos y vampiros porque los infectados sufren claras mutaciones físicas, como pérdida de cabello y pigmentación de la piel y los ojos. La boca del sujeto se altera radicalmente, mientras que los vampiros solo les crecen caninos alargados. Las mandíbulas inferiores de los Reapers se separan y se abren en fauces horribles. Cada mandíbula termina en un colmillo curvo que secreta un agente paralizante en el torrente sanguíneo de la víctima, evitando que luche mientras el Reaper se alimenta. La lengua del Reaper es un tubo muscular que termina en púas finas y afiladas y se usa para succionar la sangre de una víctima. Las púas de la lengua transportan el virus y lo inyectan en la víctima durante la alimentación. Los Reapers también poseen una serie de mutaciones menos visuales. Una autopsia hecha a un Reaper hambriento reveló una alteración importante de los órganos del cuerpo, haciéndolos parecer radicalmente diferentes de los órganos humanos. Lo más notable de estas alteraciones fue en el corazón, que había sido encerrado en un caparazón de hueso. Los únicos huecos en el caparazón eran unas pequeñas hendiduras a cada lado y que serían extremadamente difíciles de penetrar. Con la excepción de Nomak, los Reapers parecen perder gran parte de su inteligencia anterior, volviéndose salvajes y bestiales. No hablan y adoptan una especie de mentalidad de manada, cazando en grandes grupos. Parecen ser lo suficientemente inteligentes como para entender a Nomak y ejecutar sus órdenes, aunque no está claro cómo los controla Nomak. Una posibilidad es que los Reapers responden a diferentes feromonas que secreta Nomak, lo que les permite reconocerlo como un alfa o un líder de la manada. Los Reapers necesitan alimentarse casi constantemente. Si no se alimentan de sangre humana o de vampiro cada pocas horas, recurren al canibalismo y comenzarán a comerse unos a otros. Sin embargo, parece que alimentarse de sí mismos no proporciona ningún alimento, ya que se ha visto a estas criaturas comer su propia carne y aún así sucumbir a la muerte cerebral. Los Reapers que sucumben al hambre no se desintegran y sus cuerpos permanecen intactos pero incapaces de funcionar. Durante una autopsia se reveló que el cuerpo todavía intenta alimentarse incluso después de que el cerebro haya dejado de funcionar. Pero cuando se introdujo una gota de sangre en el estómago del cadáver, esto provocó momentáneamente la pulsación de los otros órganos. Los Reapers son físicamente más fuertes que los vampiros y los humanos. Poseen una destreza, reflejos y resistencia superiores y también son capaces de adherirse a diferentes superficies,
lo que les permite trepar paredes y techos como arañas. A diferencia de los vampiros normales, los Reapers no son alérgicos al ajo y su carne no se quema con el toque de la plata. Su estructura esquelética endurecida les permite ignorar los disparos e incluso los golpes precisos al corazón son difíciles porque los corazones de los Reapers están recubiertos de hueso. Incluso el anticoagulante EDTA, que puede hacer que los vampiros estallen como globos, no afecta a los Reapers. Si bien son inmunes a la plata y el ajo, los vampiros Reapers siguen siendo vulnerables a la radiación ultravioleta y no pueden sobrevivir a la luz del sol. Los rayos ultravioleta reducirán rápidamente a un Reaper a cenizas, al igual que perforar el corazón. Aparte de la luz solar, la única otra debilidad importante de los Reapers es su propia necesidad de consumir sangre fresca con frecuencia. Número 7. El último dios elemental, también conocido poéticamente como el dador de vida y destructor, es una entidad elemental de la tierra y un dios del bosque. Antes de que Hellboy lo matara a tiros, se decía que había sido el último de su especie. Las únicas dos apariciones de la criatura hasta la fecha son en la secuela de la película de Hellboy 2, El Ejército Dorado, y su novelización. No se sabe nada sobre la criatura antes de los eventos de la película, y se da a entender de que alguna vez hubo muchas más criaturas de este tipo, y a partir de la historia de fondo de la película, se puede suponer que todas las demás se extinguieron, debido a la expansión de la humanidad en la Tierra o durante la guerra entre humanos y criaturas mágicas. Las criaturas fueron referidas como dioses del bosque y los dadores de vida y destructores. Como tal, se puede suponer que los elfos adoraron o aún adoran a los elementales como dioses, y tal vez incluso creen que son sus creadores. Se desconoce si todavía fue así durante el tiempo en que ocurrieron los eventos de la película. El último elemental ha sido mantenido a salvo en su forma pasiva, similar a una semilla, por el príncipe elfo autoexiliado Nuada. La semilla se ve por primera vez en la película, cuando Nuada la coloca en un recipiente con forma de huevo. Cuando el príncipe se enfrenta a Hellboy y su equipo, este desata la semilla, después de ordenarle que mate a Hellboy, a pesar de que su hermana le insiste en que no lo haga. La semilla luego procede a saltar hacia una fuente de agua y cae en un canal de drenaje. Al ingresar al agua, la semilla comienza a germinar instantáneamente y en solo unos minutos, la criatura elemental gigante irrumpe en las calles, causando estragos en el área al romper vehículos y edificios, intentando matar a todos y cada uno de los humanos cercanos. Sin embargo, el alboroto de la criatura fue breve, ya que Hellboy logró deshacerse de ella fácilmente con solo 3 disparos de su pistola de alto calibre, después de que el príncipe Nuada lo incitara a hacerlo. Después de morir, la sangre de la criatura inundó la calle y comenzó a florecer instantáneamente en una exuberante hierba. La cabeza de la criatura también floreció hasta convertirse en una flor gigante y comenzó a esparcir semillas de plantas. Número 6. Los Kaiju son una raza de criaturas anfibias diseñadas genéticamente por los precursores, una raza inteligente proveniente del Anteverso. En 2013, los precursores abrieron un portal entre dimensiones en el fondo del Océano Pacífico, permitiendo que un Kaiju entrara en la dimensión de la Tierra. Como armas biológicas de guerra, los Kaijus son criaturas extremadamente hostiles y tóxicas, diseñadas con la intención de acabar con toda la humanidad. Durante el período Triásico, los precursores intentaron colonizar la Tierra, pero el medio ambiente resultó inhabitable para ellos y les impidió sobrevivir en el planeta. Por lo tanto, los precursores apostaron su tiempo hasta que el medio ambiente de la Tierra estuviera listo para ser colonizado. La progresiva contaminación del medio ambiente terrestre por la humanidad hizo posible que los precursores sobrevivieran en el planeta y lo colonizaran. El primer Kaiju apareció el 10 de agosto de 2013 en San Francisco. Se cree que el comienzo del incidente fue un terremoto de 7.1 grados. Sin embargo, una enorme criatura de 300 pies, más tarde conocida como Trespasser, finalmente emergió de la bahía de San Francisco y atacó el puente Golden Gate. Después de destruir el puente, la criatura se dirigió hacia San Francisco y causó una devastación significativa, y abrió un camino de destrucción de 3 millas de ancho a través de la ciudad. La enorme criatura luego hizo un alboroto de 35 millas a través de la costa oeste, que duró 6 días. Continuó hasta Sacramento y Oakland, causando una destrucción masiva en su ataque. Los militares de los Estados Unidos y Gran Bretaña respondieron al ataque
y lucharon contra la criatura durante 6 largos días. A pesar del uso de tropas, tanques, artillería y aviones, las fuerzas combinadas de los 2 ejércitos no lograron matar a la enorme bestia. El 15 de agosto, los militares decidieron usar misiles nucleares tácticos con la esperanza de derribar a la criatura. Finalmente lo lograron con 3 misiles nucleares tácticos. Con el fin de la destrucción, 3 ciudades quedaron devastadas y decenas de miles de personas murieron. Los muertos fueron llorados, el evento fue conmemorado y la humanidad siguió adelante. El incidente en San Francisco se conoció más tarde como el Día K. Inicialmente, se creyó que los ataques de Trespasser a las 3 ciudades californianas fueron eventos aislados, pero luego, 6 meses después, apareció Undun y asaltó la capital filipina de Manila. Pasaron 4 meses más antes de que KCEP tocara tierra en Cabo San Lucas y causara una destrucción sustancial. A medida que los kaijus comenzaron a aparecer con una frecuencia cada vez mayor, nada menos que las opciones nucleares demostraron ser capaces de detenerlos. Los kaiju son criaturas de naturaleza altamente tóxica y han sido categorizados en la escala Serizawa. Cada kaiju se clasifica en 5 categorías diferentes. Las categorías 1 y 2 representan las más débiles de los kaiju, mientras que las categorías 3 a 5 son las más fuertes. La escala Serizawa mide el desplazamiento de agua, la toxicidad y los niveles de radiación ambiental emitidos por sus cuerpos cuando atraviesan la brecha. El fluido de un kaiju está basado en amoníaco. Si mueren en la batalla, sus cuerpos se activan para autodestruirse inmediatamente. Al descomponerse, sus cuerpos liberan un agente nocivo en el aire conocido como Kaiju Blue, lo que representa su sangre. Kaiju Blue tiene la capacidad de contaminar el aire y su entorno inmediato, haciéndolo esencialmente inhabitable. La sangre de un kaiju es muy ácida y corroe todo lo que encuentra a su paso. Esto hace que sea especialmente difícil recolectar muestras de forma segura para su examen y experimentación. Como resultado, los Jaegers han sido equipados con armas que cauterizan las heridas que infligen a los kaiju para prevenir la propagación de sus fluidos internos altamente ácidos. Como organismos basados en el silicio, el diseño de sus cuerpos dificulta la determinación y el estudio de partes particulares de sus sistemas internos. Número 5. Karl Ruprecht Kronen nació en Múnich, Alemania, en 1897. De niño, Kronen fue reconocido como un prodigio musical con una voz angelical. Su talento para la ópera le aseguró rápidamente una gira por todas las capitales de Europa. Eventualmente, sin embargo, el inicio de la pubertad arruinó su voz y puso fin a su carrera. Consumido por el odio a sí mismo ante la torpeza de su cuerpo, se propuso a azotarse a sí mismo con una rama de roble. Y su dolor se convirtió rápidamente en placer mientras lo hacía. A medida que envejecía, esta mezcla de masoquismo y odio a sí mismo lo llevó a una obsesión por la perfección corporal y de ahí a la adicción a la cirugía. En el transcurso de su autocirugía, se quitó las uñas, los labios e incluso los párpados. Como resultado, también decidió usar una máscara hecha a medida para filtrar las bacterias y otros elementos que podrían dañar sus tejidos recién expuestos. Una vez que se recuperó, se hizo un nombre como un talentoso artesano e ingeniero, particularmente hábil en la creación de mecanismos de relojería. Uno de los primeros éxitos de su nombre fue un ruiseñor capaz de reproducir una de las arias de Mozart. Sin embargo, este don se vio ensombrecido una vez más por la obsesión de Kronen. Él creía que la fusión del mecanismo de relojería y la carne sería el medio por el cual podría alcanzar la perfección y la pureza. 33 años después, en 1930, conoció a Grigori Rasputin y pronto se convirtió en su seguidor más leal. Poco después, se unió al partido nazi y desde allí a la SS. Ascendió rápidamente al rango de teniente coronel y se ganó la Cruz de Hierro por su valentía e impresionó a la élite nazi con sus muchos éxitos administrativos, incluido un periodo de administración de campo de concentración de Auschwitz. Finalmente, los numerosos triunfos de Kronen lo llevaron a la Sociedad Thule, una sociedad élite de aristócratas alemanes obsesionados con lo oculto. Sus éxitos no fueron menos auspiciosos en la década de 1940, cuando era el director de la sociedad. Aquí, él podría servir a Rasputin de manera más directa y al mismo tiempo que se hacía un nombre como el principal asesino de Hitler.
eliminando a los individuos problemáticos tanto dentro como fuera del partido. Bajo las instrucciones de Rasputin, él utilizó los recursos de la sociedad para iniciar el proyecto Ragnarok, diseñando la maquinaria que conjuraría el portal al Ogdruyahat. También acompañó a Rasputin y a sus tropas a la isla remota donde se llevaría a cabo la invocación, ayudando en la activación y defendiendo el área de las tropas aliadas. Aunque mató a muchos de ellos en el transcurso de la batalla, Trevor Boom fue capaz de arrojar una granada debajo del portal, y el intento de Cronen de recuperarlo solo resultó en que le volaran la mano y fuese empalado en el corazón por un trozo de varilla de la maquinaria que explotó. Tras estos eventos, se creía que Cronen había muerto. Sin embargo, su cuerpo desapareció inexplicablemente poco después, aunque la biografía informa que finalmente se encontró en Rumania un cadáver que coincidía con sus registros dentales. 74 años después, en 2004, Cronen reapareció y se unió a Isla Hauptstein para resucitar a Rasputin una vez más. Después de ayudar a dar rienda suelta a Samael en el metro, también participó en un plan para eliminar el liderazgo de la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal y atraer a Hellboy al lado de Rasputin. Cuando su taller secreto fue allanado, tendió una emboscada e hirió de muerte al agente Clay, antes de apagarse de inmediato acostado a su lado. Incapaz de resistirse a seguir investigando, la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal llevó el cuerpo de Cronen a su cuartel general para una autopsia. Mientras el ahora anciano profesor Boom examinaba las pistas que habían sido descubiertas entre sus efectos personales, el asesino aparentemente muerto volvió a la vida abruptamente. Después de un breve enfrentamiento entre el profesor y Rasputin, Cronen apuñaló al profesor en la garganta, matándolo instantáneamente. Poco después, Hellboy siguió el rastro de pistas hasta el mausoleo de Rasputin en Moscú, donde él y el director Manning encontraron a Cronen esperando en sus habitaciones privadas. Por primera vez en toda la película, el asesino se encontró efectivamente superado por Hellboy, e incluso desplegar un pozo con púas contra el intruso no lo sometió. Cronen, en la película, terminó con él empalado en uno de los picos, incapaz de escapar, al ser aplastado bajo un enorme engranaje que Hellboy le había arrojado. En este caso, Hellboy también había vengado la muerte del profesor Broom. Sin embargo, en la función animada incluida en el DVD de Hellboy 2, la cabeza de Cronen fue recuperada del sitio por Roderick V y llevada a una base del proyecto Ragnarok, en la Antártida, donde localizó un gigantesco exoesqueleto de robot capaz de servir como un nuevo cuerpo para los no muertos. Poco después, Rasputin apareció y le encargó a su discípulo recién resucitado una última misión, sugiriendo que Cronen había hecho una aparición en Hellboy 3 como sustituto de Hermann von Klemt. Número 4. El Fauno, también conocido como Pan, es una criatura que informa a Ofelia de su verdadera identidad como princesa Moana, y la guía a través de las tareas que le permitirán regresar al inframundo para estar con sus verdaderos padres. Según Guillermo del Toro, el Fauno es una criatura que no es buena ni mala, como la naturaleza, un personaje que hay para ser testigo y pastorear a Ofelia en un rito de paso, pero no tiene ninguna agenda. No le importa si ella vive o muere. A pesar de esto, está fuertemente implícito que el Fauno desea o ama a Ofelia. Poco después de que Ofelia completa la primera tarea, se reúne con el Fauno dentro del laberinto, donde se da cuenta de una estatua de un fauno, una mujer y un bebé. El Fauno explica que la estatua es de él y de ella, y aunque no se dice explícitamente, podemos asumir que el bebé es de ellos dos. Si esto es cierto, entonces una de las dos teorías es correcta. Sin embargo, los sentimientos de Ofelia hacia el Fauno son complicados, ya que ella quiere confiar en él y a menudo lo ve como una fuente de consuelo y más como una figura paterna que el despiadado capitán nunca será. Número 3. Judas Britt son los principales antagonistas de la película de terror estadounidense de 1997 Mimic. Fueron creados en un esfuerzo exitoso para controlar a las cucarachas portadoras de enfermedades en Nueva York, que causaron la enfermedad de Stickler en los niños. La enfermedad de Stickler, aunque se consideraba psicosomática, causaba un efecto hiperalérgico, muy parecido a la misma afección que el llamado niño burbuja.
Estos insectos eran insidiosos porque se habían convertido en criaturas insectoides de tamaño humano que habían desarrollado la capacidad de imitar a sus presas para matarlas mejor. Habiendo mutado mucho más allá de sus formas originales, las criaturas comenzaron a cazar humanos y desarrollaron un disfraz complejo pero astuto que les permitió caminar sobre la superficie sin ser detectados, haciendo caras humanas parciales. Evolucionarían gradualmente con la capacidad de usar rostros humanos muertos como parte de sus disfraces, lo que hicieron al quitarles las caras a las presas muertas. Las evoluciones posteriores formarían una capa exterior similar a un plástico, que les permitiría enmascararse casi perfectamente como humanos, pero eran incapaces de comunicarse con el habla humana. Más bien, se comunicaban con un clic de sus mandíbulas. Eran criaturas de 6 patas con poderosas pinzas que les permitían desgarrar a un ser humano para alimentarse más fácilmente. Las alas les permitían moverse por su territorio, lo que los hacía particularmente peligrosos al aire libre. Eran capaces de envolver sus alas alrededor de su cuerpo y mostrar un disfraz de humano, lo que los hacía parecer humanos con grandes chaquetas. La mayoría de las especies eran hembras con un solo macho en la colonia que criaría a la especie. Los machos también eran notablemente de color más pálido y carecían de alas. Las larvas luego crecerían lentamente y comerían alimentos en descomposición para mantenerse hasta que alcanzaran la madurez. Las criaturas eran capaces de detectar rastros de sangre y tales rastros los enviarían en un frenesí de alimentación. Sin embargo, no podían detectar presas que estaban cubiertas con su propio olor al no ver a su propia especie como alimento. Número 2. El Jangly-Man es la única criatura híbrida en la película de historias de miedo para contar en la oscuridad. Para crearlo, el equipo de producción tomó algunas de las historias de Schwartz para hacer lo que Del Toro llama una amalgama de varios espectros. The Jangly-Man entra en la película cayendo en pedazos por una chimenea. Su cabeza cerosa llega primero, seguida de sus miembros amputados y finalmente con un golpe su torso, haciéndose eco de la secuencia original del libro. Pero una vez que los trozos del cuerpo se juntan en un hombre completo, Del Toro dice que su forma completa se inspiró en el cuerpo danzante y ágil del cuento de los huesos de Aaron Kelly, que pretendía evocar el trauma que experimentó Ramón después de perder a su hermano mayor por culpa de la guerra en Vietnam. Del Toro explicó que originalmente le darían 8 extremidades a la criatura, y que serían la representación de todas las partes del cuerpo que regresaron de la guerra, como cuando Ramón dice que su hermano regresó hecho pedazos, pero el concepto de 8 patas habría requerido demasiados retoques digitales y los productores querían que se hiciera todo lo posible en la práctica y en la cámara. Afortunadamente, tenían una especie de arma secreta en el actor Troy James, a menudo conocido como Twisty Troy, debido a su habilidad como contorsionista. Del Toro había elegido previamente a James como un sabueso demonio en la serie Strain, y también ha robado escenas con su cuerpo parecido a Gumby con Pretzel Jack en Channel Zero y en el reinicio de Hellboy, donde interpretó a la bruja come niños Baba Yaga. Uno de los movimientos más famosos de James es su capacidad para caminar de manera rápida y fluida mientras gira sus hombros y caderas en posiciones extrañas, como si su cuerpo tuviera 2 articulaciones en cada nexo. Para la película, Hill hizo un molde de yeso del cuerpo del actor para crear 2 trajes de cuerpo completo, uno para poner de pie al Jangly-Man y con su rostro erguido, y otro para gatear y cuya cabeza estaba torcida boca abajo sobre su cuello. Mientras gateaba, la visión de James se oscurecía porque los ojos de la máscara se colocaron en su barbilla, y esto hizo que el tiempo de ensayo fuera crucial. En una de las escenas, cuando se ve al Jangly-Man trepando por los barrotes de la prisión, ese era de hecho James, levantándose usando su propia fuerza. Confiando en las habilidades físicas de su actor, se imaginó al personaje como algo más que una fuerza de destrucción, sino como un ser vivo capaz de sentir una agonía sincera. Número 1. A pesar de que el espantapájaros Harold tiene una ubicación privilegiada en el póster de la película, y The Jangly-Man es el antagonista más activo, Pale Lady es la criatura más capaz de grabar una imagen duradera en el cerebro del espectador. Se originó en la historia de Schwartz, El Sueño, en la que Pale Lady sirve como una presencia premonitoria pero estática, advirtiendo al sujeto de la historia que huya. La ilustración que acompaña a la historia es también una de las más famosas de Gamel, que presenta un montón blanco grisáceo
de una mujer cuya cabeza redonda emerge de un cuerpo informe, con hombros altos, su cabello es ralo y fino, y su rostro está dividido en dos por una boca larga y plana, que delata el más mínimo indicio de una sonrisa. Sus ojos están muy abiertos, brillantes y negros. La versión cinematográfica de Pale Lady es una recreación notablemente similar y planteó uno de los mayores desafíos para los cineastas. El productor dice que la microexpresión en su rostro, que la hace parecer a la vez linda y tímida, pero también inexorable y amenazante, fue extremadamente difícil de esculpir, al igual que con sus prendas de aspecto enfermizo, que Del Toro y su equipo eligieron representar como una especie de crecimiento epidérmico. Una de las primeras decisiones fue que su camisón emergería directamente de su piel, explicó Del Toro. También, según palabras del Toro, él supo que ella tenía que tener un abrazo que fuera súper suave, pero luego le dieron manos realmente duras y una especie de brazos musculosos, todo con una expresión benigna, porque eso es lo que hay en el dibujo de Gamel. Dentro del traje de látex y espuma que forma el cuerpo de Pale Lady, se usaron microesferas de relleno para crear la apariencia de celulitis en el movimiento. Al actor dentro del traje se le dijo que hiciera que la criatura pareciera tímida en sus movimientos, todo mientras luchaba contra el sudor de usar espuma espesa. Para hacer que un objeto de movimiento tan lento se sintiera dinámico y amenazador, se organizó una compleja serie de tomas, mientras Pale Lady se acercaba a su presa. Del Toro dice que su escena fue la más cercana de todas las viñetas a sentirse como un sueño. Del Toro quería que la Pale Lady fuera como una máquina implacable que se acerca a su presa y que confunde al personaje, al hacerle creer que está dentro de un sueño. Dice uno de los productores, quien tuvo que trazar meticulosamente los cortes vertiginosos de la escena, cambiando de una dirección a otra en una serie de pasillos uniformemente de color rojo brillante, que antes de empezar a rodar la película, se planeó con mucho cuidado cómo tenía que funcionar cada edición y cada punto de entrada y salida de cada toma. Los productores querían ser muy elaborados con la narración, pero la criatura iba a ser la cosa calmante y espeluznante que simplemente continúa acercándose. Si te gustó mi video, no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo. También déjamelo saber en los comentarios para saber si quieres que siga creando más contenido similar. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.